Imagínese despertar un día y que todo lo que usted conoció como su vida, sus privilegios, su poder, su nombre, su miedo que le tenían, todo eso haya desaparecido de la noche a la mañana. Imagínese que donde antes había helicópteros presidenciales, escolta armada, residencias de lujo y mesas llenas de comida, hoy solo hay 4 paredes frías, una cama dura, hambre real y el silencio de una celda. Eso, exactamente eso, es lo que está viviendo hoy Cilia Flores, la mujer que durante más de una década fue considerada la persona más poderosa de Venezuela después de su propio esposo. La llamaban la primera combatiente, la llamaban la primera dama del pueblo, la llamaban la abuela, y ella, con ese título, gobernó desde las sombras, influyó en decisiones de Estado, controló instituciones, protegió a su familia y vivió una vida que millones de venezolanos jamás podrían ni imaginar mientras el país se hundía en la miseria más brutal que ha conocido América Latina en tiempos modernos. Hoy, en 2026, Cilia Flores duerme en una celda. Y la pregunta que todo el mundo se hace en Venezuela y en el resto del continente es una sola. ¿Esto es justicia o es venganza? Quédese, porque esto se pone muy interesante. Para entender cómo alguien cae desde tan alto, primero hay que entender desde dónde empezó. Y aquí la historia de Cilia Flores tiene una ironía brutal que no se puede pasar por alto. Ella no nació en un palacio, no nació en una familia de privilegios. Cilia Adela Flores Osorio nació el 15 de noviembre de 1956 en Tinaquillo, una pequeña ciudad del estado Cojedes, en el centro de Venezuela. Una ciudad de esas que uno pasa por la carretera y apenas nota, con calles polvorientas, mercados populares y una vida cotidiana que no tiene nada de glamorosa. Su familia era humilde, su infancia no fue la de alguien destinado a vivir en los pasillos del poder. Y sin embargo, desde muy joven Cilia Flores demostró una cosa que pocos tienen: ambición. Una ambición enorme, calculada y paciente. Estudió Derecho. Se graduó como abogada y desde sus años universitarios empezó a moverse en los círculos de la izquierda venezolana, esos espacios donde se cocinaban las ideas que décadas después iban a transformar al país. Fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, desde antes de que ese partido tuviera el poder que llegó a tener. Y fue en esos círculos revolucionarios donde conoció a un hombre que en ese momento era simplemente un líder sindical del transporte, un hombre que conducía autobuses y que tenía ideas políticas y un futuro incierto. Ese hombre era Nicolás Maduro. Los dos se enamoraron. Los dos compartían la ideología, los dos compartían la ambición, y los dos, juntos, iban a subir muy alto. Pero antes de hablar de la cima, hay que hablar de lo que fue construyendo esa cima, porque Cilia Flores no llegó al poder de la mano de Maduro por accidente. Ella construyó su propia carrera, fue diputada de la Asamblea Nacional, fue fiscal del Ministerio Público, fue una figura activa dentro del chavismo desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Y eso es importante entenderlo, porque mucha gente piensa que Cilia Flores era simplemente la esposa de Maduro, que su poder venía únicamente de estar casada con él. Eso es una lectura muy simplificada y bastante equivocada. Cilia tenía su propio capital político, tenía sus propias redes, tenía sus propios aliados dentro del aparato del Estado venezolano. Era una operadora política de primer nivel, alguien que sabía exactamente cómo funciona el poder por dentro, cómo se reparten los cargos, cómo se controla la lealtad y cómo se neutraliza a quien representa una amenaza. Cuando Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013, el chavismo quedó en un momento de enorme fragilidad. Maduro asumió el poder,
primero como presidente encargado y luego ganando unas elecciones que la oposición venezolana y varios gobiernos del mundo cuestionaron desde el primer día. Y en ese momento, Cilia Flores dio un salto enorme. De ser una figura importante dentro del partido, pasó a ser la primera dama de Venezuela, pero no una primera dama decorativa, de las que acompañan a su esposo en los actos oficiales y sonríen para las fotos. No. Cilia Flores fue una primera dama activa, poderosa, con influencia real sobre las decisiones del gobierno y con una presencia en el aparato del Estado que iba mucho más allá de lo que ese título normalmente implica. En 2014, ella misma se autodenominó públicamente como la primera combatiente, un título que adoptó con orgullo y que decía mucho de cómo ella se veía a sí misma dentro de la revolución bolivariana. No era solo la esposa del presidente, era una combatiente, era parte de la lucha. Era una revolucionaria con rango propio, y el chavismo se lo reconoció. En las elecciones parlamentarias de 2015, Cilia Flores fue elegida diputada a la Asamblea Nacional y se convirtió en presidenta de ese cuerpo legislativo. Eso, para que quede claro, significaba que en ese momento ella era simultáneamente la esposa del presidente de la República y la presidenta del Poder Legislativo. Dos de los tres poderes más importantes del Estado venezolano, concentrados en el mismo hogar. Y ustedes me van a decir si eso no es una concentración de poder que no tiene muchos precedentes en la historia reciente de América Latina. Y usted no, un segundo. ¿Cuántos países del mundo han tenido esa situación? ¿Cuántos países han tenido a la primera dama presidiendo el parlamento al mismo tiempo? No son muchos. Y eso, que para muchos venezolanos y analistas internacionales era una señal de alarma enorme sobre la institucionalidad del país, para Cilia Flores y para el chavismo era simplemente una muestra más de su compromiso con la revolución. Ahora bien, aquí viene la parte que más incomoda a quienes defendieron al régimen durante años, porque una cosa es el discurso y otra cosa muy distinta es la realidad que se vivía en Venezuela mientras todo esto ocurría, y la realidad era devastadora. A partir de 2014, Venezuela comenzó a experimentar una crisis económica de proporciones históricas. La hiperinflación destruyó el poder adquisitivo de los venezolanos de una manera que es difícil de describir con palabras. En algunos años, la inflación superó el 1.000.000%. Eso no es un error de tipografía, 1.000.000%. Los venezolanos veían cómo sus salarios, que el lunes podían alcanzar para comprar algo, el viernes ya no alcanzaban para nada. La escasez de alimentos y medicinas se volvió parte de la vida cotidiana. Los hospitales se quedaron sin insumos básicos. Los niños empezaron a morir de enfermedades que en cualquier otro país del continente eran perfectamente tratables. Y la gente empezó a irse, primero a miles, luego a cientos de miles, y finalmente a millones. Se estima que entre 2015 y 2023 más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país, 7 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la población de muchos países de América Latina completos. Fue el éxodo más grande en la historia moderna del hemisferio occidental. Familias separadas, profesionales que tuvieron que limpiar baños en otros países porque no había trabajo en el suyo, médicos que vendían empanadas en las calles de Bogotá, Lima o Santiago porque eso les daba más dinero que ejercer su profesión en Caracas. Esa fue la Venezuela que vivió el pueblo mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores estaban en el poder. Y aquí es donde la historia se pone absolutamente incómoda. Porque mientras todo eso pasaba, mientras el pueblo venezolano literalmente pasaba hambre, ¿cómo vivían ellos? Esta es la pregunta que se hacían millones de venezolanos con rabia y que los defensores del régimen nunca pudieron responder de manera satisfactoria.
Los reportes internacionales, los testimonios de funcionarios que desertaron del régimen y las investigaciones periodísticas de medios de todo el mundo pintaban un cuadro muy diferente al de la austeridad revolucionaria que el chavismo predicaba. Las residencias oficiales del gobierno venezolano, incluyendo el Palacio de Miraflores y las residencias presidenciales en distintas partes del país, estaban equipadas con lujos que contrastaban de manera brutal con la realidad del venezolano promedio. Viajes internacionales en aviones oficiales, seguridad de élite compuesta por cientos de efectivos, acceso ilimitado a los recursos del Estado y una vida cotidiana que no tenía absolutamente nada que ver con la escasez que el resto del país padecía. Cilia Flores fue acusada en múltiples ocasiones de usar su influencia para beneficiar a sus propios familiares. Varios sobrinos y personas cercanas a ella fueron señalados en investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de la Fiscalía Federal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico. En 2020, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones directamente sobre ella, acusándola de participar en actos de corrupción, lavado de activos y de haber utilizado su posición para enriquecer a su círculo cercano en detrimento del Estado venezolano y de su propio pueblo. Esas sanciones incluían el congelamiento de sus activos en jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades norteamericanas. No eran sanciones menores. Eran el tipo de medidas que los Estados Unidos reserva para figuras que considera parte de un entramado de crimen organizado o de corrupción sistémica. Pero eso no fue todo. La Unión Europea también impuso sanciones sobre Cilia Flores. El Reino Unido lo hizo también. Canadá se sumó a las medidas restrictivas. No era un país con un problema bilateral con Venezuela el que señalaba a Cilia Flores. Era prácticamente todo el mundo democrático diciéndole al unísono, usted es parte del problema, y aún así, el régimen de Maduro siguió funcionando. Siguió en el poder. Y Cilia Flores siguió siendo la primera combatiente, sonriendo en los actos del partido, dando discursos sobre la revolución y presentándose como una mujer del pueblo que había dedicado su vida a la causa bolivariana. Aquí párese un momento y hágase esta pregunta, que es la que muchos venezolanos se hicieron durante años. ¿Cómo es posible que alguien que dice defender a los pobres viva de esa manera mientras los pobres que dice defender se van del país huyendo del hambre? Es una pregunta sencilla, pero es la pregunta más poderosa que existe sobre la historia de Cilia Flores y del chavismo en general, y es una pregunta que, durante mucho tiempo no tuvo respuesta dentro de Venezuela porque hacerse esa pregunta en voz alta en el país tenía consecuencias. Las personas que criticaban al gobierno eran detenidas, eran perseguidas, eran torturadas, según documentaron organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch en múltiples informes que levantaron alarmas a nivel mundial. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el SEBIN, fue señalado reiteradamente como un organismo de represión política que operaba con absoluta impunidad. Y Cilia Flores, como parte del núcleo más duro del gobierno, fue señalada también como parte de esa estructura de control y represión. Suscríbete si te gusta el video, porque esto que viene ahora es lo que mucha gente no sabe sobre la caída de Cilia Flores y lo que realmente está pasando hoy dentro de esa celda. Ahora bien, hay algo que es importante mencionar aquí, porque hablar de Venezuela sin hablar de la complejidad política del continente sería una lectura incompleta. Hubo gobiernos en América Latina que durante años defendieron al régimen de Maduro. Hubo líderes que viajaron a Caracas y se tomaron fotos con él. Hubo declaraciones de solidaridad con la revolución bolivariana que hoy, vistas en perspectiva, resultan cuando menos difíciles de explicar. Y eso también forma parte de esta historia. Porque la caída de Cilia Flores
no es solo la caída de una mujer o de un hombre, es la caída de toda una red de complicidades que sostuvo al chavismo durante 2 décadas mientras Venezuela se desmoronaba. Pero volvamos a ella, a Cilia, porque su historia tiene una dimensión personal que va más allá de la política y que es la que más impacta cuando uno la analiza con frialdad. Esta es una mujer que nació pobre, que estudió con esfuerzo, que construyó una carrera y que llegó a los lugares más altos del poder en su país. Eso, en términos de historia personal, tiene algo de épico. El problema es lo que hizo con ese poder cuando lo tuvo. Y el problema mayor es la diferencia abismal entre el discurso y la práctica. Porque la revolución bolivariana se construyó sobre un discurso de igualdad, de justicia social, de darle poder al pueblo que históricamente había sido marginado. Ese era el relato. Y Cilia Flores era parte central de ese relato, una mujer de origen humilde que había llegado a los palacios del poder para representar a los que no tenían voz. Pero los hechos, documentados por organismos internacionales, por periodistas de investigación, por testimonios de funcionarios que desertaron del régimen y por las propias investigaciones judiciales que hoy la tienen en una celda, cuentan una historia muy diferente. Cuentan la historia de alguien que usó ese poder para beneficiarse a sí misma y a su círculo, que permitió y en muchos casos impulsó la represión de quienes se atrevieron a disentir, y que mientras el pueblo que decía representar pasaba por la peor crisis de su historia, ella y su familia vivían en un mundo completamente paralelo y ajeno a esa realidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible que alguien haya estado en ese nivel de poder durante tanto tiempo y genuinamente no haya sabido lo que estaba pasando? Déjenme su respuesta en los comentarios, porque eso dice mucho sobre cómo uno lee esta historia. Legal, llegamos al punto de quiebre, al momento que nadie en el chavismo quería que llegara, pero que muchos venezolanos esperaban con una mezcla de esperanza y de incredulidad. Porque después de tantos años, después de tanta represión y tanta crisis, había algo que parecía imposible, que el régimen cayera, y sin embargo cayó. Legal, vicios. El año 2025 fue el año en que las grietas del sistema de Maduro se hicieron irreparables, la presión internacional, las sanciones acumuladas durante años, la fragmentación interna del chavismo, la crisis económica que ya no tenía fondo visible, la pérdida de apoyo de sectores militares clave y el agotamiento de una población que había aguantado más de lo que humanamente se puede aguantar. Todo eso confluyó en un proceso que en 2026 terminó con la captura de Nicolás Maduro y el derrumbe definitivo del sistema que él y Cilia Flores habían construido y sostenido durante más de una década. Los detalles exactos de cómo ocurrió esa caída son parte de la historia reciente que Venezuela todavía está procesando. Pero lo que importa para esta historia es lo que le pasó a ella, a Cilia Flores. Porque cuando el escudo del poder desapareció, ella quedó completamente expuesta, sin Maduro en el poder, sin el aparato del Estado protegiéndola, sin la maquinaria de seguridad que durante años garantizó su intocabilidad. Cilia Flores se encontró de repente sola, frente a un sistema de justicia que tenía contra ella años de acusaciones acumuladas, sanciones internacionales vigentes e investigaciones en múltiples jurisdicciones. Fue detenida, fue procesada y fue llevada a una celda. Ese momento, el momento en que Cilia Flores cruzó por primera vez las puertas de una instalación de detención no como visitante ni como parte del gobierno sino como detenida, es uno de esos momentos que cuesta trabajo procesar, independientemente de la posición política que uno tenga. Porque hay algo en la caída de los poderosos que siempre genera una mezcla de emociones. Está la satisfacción de quienes sufrieron bajo su poder y finalmente ven alguna forma de rendición de cuentas.
Está la incredulidad de quienes la defendieron y no pueden aceptar que la narrativa que construyeron durante años se derrumbó. Y está la pregunta filosófica que siempre surge en estos casos: ¿qué tan humano es celebrar el sufrimiento de alguien, aunque ese alguien haya causado sufrimiento a otros? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y no pretendo dársela yo aquí, pero sí les voy a dar los datos. Porque los datos son lo que son, y no dependen de la posición política de nadie. Les saqué più solítico cerol. Las instalaciones donde está detenida no cuentan con la temperatura adecuada para una mujer de su edad, que en este momento tiene 69 años. La alimentación que recibe es básica, muy alejada de lo que una persona acostumbrada a los recursos del Estado venezolano estaría habituada a consumir. Su acceso a comunicaciones externas es extremadamente limitado. No tiene el equipo jurídico poderoso que el Estado venezolano antes le hubiera garantizado, y el círculo de personas de confianza que durante años la rodeó y la protegió, ese círculo se dispersó. Algunos están presos también, otros huyeron al exterior, otros simplemente desaparecieron de su vida en el momento en que ella dejó de ser útil. Eso último quizás es lo más duro de todo. Porque el poder tiene esa característica terrible. La gente que está a tu alrededor cuando eres poderoso no necesariamente está por ti, está por lo que representas, está por lo que puedes darles. Y cuando ese poder desaparece, desaparecen ellos también. Cilia Flores, la mujer que fue durante años una de las figuras más temidas y respetadas del chavismo, hoy enfrenta ese proceso absolutamente sola en términos de lo que el poder le daba. Y eso, que suena a justicia poética para sus críticos, es también un recordatorio brutal de lo que es el poder cuando se desnuda de toda su parafernalia. Los cargos que enfrenta son múltiples y graves: corrupción a gran escala, lavado de activos, participación en estructuras que financiaron o facilitaron actividades vinculadas al narcotráfico, según las acusaciones de la Fiscalía Federal de Nueva York, que ya venían desde años anteriores. Violaciones a los derechos humanos en su condición de parte del núcleo de poder que tomó decisiones sobre la represión política en Venezuela, y complicidad en el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Estado durante los años del madurismo. Estos no son cargos menores. Son cargos que, si se prueban en un proceso judicial legítimo, podrían significar para ella décadas de prisión. Y aquí viene algo que es absolutamente relevante y que muchos analistas han señalado con razón: la ironía más cruel de toda esta historia. Las mismas cárceles, las mismas condiciones de detención, el mismo sistema judicial usado de manera arbitraria, el mismo aislamiento y la misma privación que el régimen de Maduro y Cilia Flores aplicaron durante años a los presos políticos venezolanos, hoy son el escenario en el que ella misma vive. Los venezolanos que fueron detenidos por el SEBIN, que pasaron meses o años en celdas sin acceso a sus familias, sin proceso judicial justo, en condiciones de hambre y frío, denunciaron exactamente lo mismo que hoy se reporta sobre las condiciones en que está Cilia Flores. Hay algo en esa simetría que va más allá de lo político, es casi literario en su crueldad, y sin embargo, aquí también es importante ser riguroso, porque hay una diferencia fundamental entre lo que el chavismo hacía con sus presos políticos y lo que le está pasando hoy a Cilia Flores, o al menos lo que debería pasarle en un estado que aspira a ser diferente al régimen que derrocó. Esa diferencia es el proceso judicial. Los presos políticos del chavismo no tenían procesos justos, eran detenidos de manera arbitraria, sin cargos claros, sin acceso a defensa, sin garantías procesales. Si el nuevo proceso que enfrenta Venezuela quiere ser genuinamente distinto al régimen que reemplazó, entonces Cilia Flores debe tener un juicio justo, con pruebas, con defensa, con garantías procesales.
no porque merezca compasión especial, sino porque ese es el estándar que define a un Estado de derecho frente a uno que no lo es. Eso, dicho sea de paso, es lo que están mirando los observadores internacionales con mucho cuidado en este momento. Porque la forma en que Venezuela maneje los juicios de las figuras del régimen caído va a decir mucho sobre qué tipo de país quiere ser de aquí en adelante, y eso no es un tema menor. Es quizás el tema más importante de la transición venezolana en este momento. Pero volvamos a Cilia, a la persona, porque más allá del análisis político y jurídico, hay algo profundamente humano en esta historia que no se puede ignorar. Esta es una mujer que tiene 69 años, que nació en un pueblo humilde de Venezuela, que estudió para ser abogada, que creyó, o al menos así lo manifestó durante décadas, en un proyecto político que prometía transformar a su país, que se casó con un hombre con el que compartió ambiciones, ideología y eventualmente el poder más alto de la nación, y que hoy, al final de ese camino, está en una celda. Lee Kyung. ¿Qué piensa ella en esas noches frías dentro de esa celda? ¿Se arrepiente? ¿Cree que hizo lo que tenía que hacer? ¿Culpa a otros por su situación? ¿Siente que el sistema que ayudó a construir la traicionó? ¿O sigue creyendo en la revolución, incluso desde el encierro? Nadie lo sabe con certeza porque no hay acceso a ella. No hay declaraciones suyas de este periodo, no hay entrevistas, solo hay el silencio de una celda y los reportes que llegan desde afuera sobre sus condiciones de vida. Pero esas preguntas importan porque son las preguntas que definen si detrás del personaje político había una persona con convicciones reales o simplemente alguien que usó un discurso para alcanzar y mantener el poder. Y aquí hay algo que genera mucho debate entre quienes analizan el chavismo y su caída, porque dentro del movimiento había, indiscutiblemente, personas que creían genuinamente en lo que hacían, personas de origen humilde que encontraron en el chavismo una oportunidad de transformación social y que actuaron de buena fe dentro de sus posibilidades. Pero también había, igualmente de manera indiscutible, una capa de poder dentro del sistema que usó la ideología como escudo mientras acumulaba riqueza y consolidaba control, y la pregunta sobre Cilia Flores es, ¿en cuál de esas dos categorías encaja ella? ¿O es posible que encajara en las dos al mismo tiempo? No son preguntas retóricas. Son las preguntas que los juicios que enfrenta eventualmente tendrán que responder con evidencia, porque eso es lo que separa la justicia de la venganza, la evidencia. Hablemos un momento de su familia, porque eso también es parte de esta historia. Cilia Flores y Nicolás Maduro tuvieron una relación que durante años fue presentada por el chavismo como un ejemplo de amor revolucionario. Dos luchadores que se encontraron en la causa y construyeron juntos no solo una familia sino también un proyecto de poder. Maduro tiene un hijo de una relación anterior, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, quien fue un personaje muy visible dentro del chavismo en sus últimos años, diputado a la Asamblea Nacional y figura polémica que fue señalado por múltiples fuentes internacionales como parte de las redes de poder que rodeaban al régimen. Cilia, por su parte, siempre estuvo muy cercana a sus sobrinos, quienes también fueron señalados por las autoridades estadounidenses. Hoy esa familia está fragmentada. Maduro está detenido, Cilia está detenida. Algunos de sus familiares cercanos están en el exterior, en países que hasta ahora les han dado refugio. Otros enfrentan sus propios procesos judiciales. Y lo que fue durante años una familia que encarnaba el poder absoluto del chavismo es hoy un ejemplo de lo que pasa cuando ese poder se desmorona. La imagen que queda es dura, y es inevitable. Hágase esta otra pregunta mientras escucha esto. Si usted tuviera en sus manos el poder de diseñar la transición venezolana, ¿cómo manejaría los juicios de las figuras del régimen para que fueran percibidos como justicia y no como persecución?
Esa es una pregunta seria y me gustaría leer sus respuestas en los comentarios. Ahora, hay un capítulo de esta historia que muchos pasan por alto y que es absolutamente fundamental para entender la dimensión real de lo que fue el madurismo y del rol que Cilia Flores jugó dentro de él. Es el capítulo de los presos políticos, porque Venezuela no fue solo un país con crisis económica, fue un país donde la disidencia política fue tratada como un crimen, donde periodistas, activistas, líderes de oposición, militares que intentaron levantarse contra el régimen, estudiantes que salieron a protestar, personas comunes que se atrevieron a expresar su desacuerdo en redes sociales, fueron detenidos, torturados según documentaron organismos internacionales, y encarcelados en condiciones que violaban todos los estándares internacionales de derechos humanos. El Foro Penal Venezolano, una de las organizaciones más rigurosas en el seguimiento de los presos políticos en Venezuela, documentó durante años miles de casos de detenciones arbitrarias en el país. En los momentos de mayor represión, llegaron a tener registros de más de 500 presos políticos simultáneamente, y cada uno de esos casos representaba una persona, una familia, una historia de dolor causado por un sistema del que Cilia Flores era parte integral. Ella no era una figura periférica, era la primera combatiente, era la presidenta de la Asamblea Nacional, era parte del núcleo de poder que tomó o avaló las decisiones que llevaron a esas detenciones. Esos expresos políticos, los que sobrevivieron y pudieron hablar, describieron condiciones de detención que tienen un paralelo perturbador con lo que hoy se reporta sobre la situación de Cilia Flores: frío, hambre, aislamiento, privación de comunicación con sus familias, incertidumbre sobre su futuro. La diferencia, y es una diferencia importante, es que muchos de ellos estuvieron en esas condiciones sin ningún cargo real, sin ninguna prueba y sin ningún proceso judicial. Eran inocentes detenidos por pensar diferente. Cilia Flores enfrenta cargos concretos respaldados por años de investigaciones internacionales, pero el ambiente físico tiene esa similitud que es imposible no notar. Algunos de esos expresos políticos, al enterarse de la situación actual de Cilia Flores, han hecho declaraciones públicas. Las reacciones han sido variadas. Algunos han dicho que sienten una satisfacción que no los llena completamente porque lo que vivieron no se puede compensar con ver sufrir a quien los persiguió. Otros han dicho que lo que quieren no es que ella sufra, sino que haya un proceso de justicia real que establezca la verdad. Y algunos han dicho algo que es muy poderoso, que si Venezuela trata a Cilia Flores con la misma arbitrariedad con que el régimen los trató a ellos, entonces el nuevo Venezuela no será tan diferente del viejo. Esas voces merecen ser escuchadas, porque vienen de quienes más derecho tienen a opinar sobre este asunto. Hay otro ángulo de esta historia que genera mucha controversia y que es necesario mencionar. Es el ángulo de las acusaciones de narcotráfico. Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no solo sancionó a Cilia Flores por corrupción genérica. Las acusaciones incluyen señalamientos específicos sobre vínculos con el narcotráfico, sobre el supuesto uso del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. Varios sobrinos de Cilia Flores fueron arrestados en años anteriores en Colombia y extraditados a los Estados Unidos, donde enfrentaron cargos por narcotráfico. Esas causas están documentadas en los registros judiciales federales de Nueva York y Miami. Y los fiscales estadounidenses, en distintos momentos, señalaron que las redes de estos sobrinos operaban con protección desde las más altas esferas del gobierno venezolano. ¿Significa eso que Cilia Flores era directamente parte de una operación de narcotráfico? Eso es lo que los procesos judiciales tienen que determinar con evidencia. Pero sí significa que las acusaciones en su contra van mucho más allá de una simple disputa política entre Venezuela y los Estados Unidos. Hay investigaciones criminales concretas, con nombres, fechas, rutas y montos específicos.
Y esas investigaciones son el corazón de los cargos que enfrenta hoy. Lo que muchos venezolanos dentro y fuera del país se preguntan es si los juicios que se están llevando a cabo en Venezuela van a tener acceso a toda esa evidencia, si va a haber cooperación judicial internacional, si las investigaciones de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos van a alimentar los procesos que se llevan en territorio venezolano. Esas son preguntas de logística judicial, pero tienen consecuencias enormes sobre si el resultado de estos juicios va a ser percibido como legítimo por la comunidad internacional y por el propio pueblo venezolano. Suscríbete si te gustó el video, porque vamos a seguir publicando historias como esta que no encontrarás en ningún otro lado. Y aquí llegamos a la pregunta con la que empezamos y que es la que cierra esta historia de la manera más incómoda posible. La pregunta que toda Venezuela se está haciendo en este momento. ¿Fue Cilia Flores una líder revolucionaria que cayó víctima de la persecución política de los que reemplazaron al chavismo? ¿O fue una de las principales responsables de la destrucción de Venezuela que hoy paga con su propia humillación la deuda que tiene con el pueblo que dijo representar? Una gente que responde esa pregunta sin dudar un segundo. Los que sufrieron bajo el régimen, los expresos políticos, los familiares de quienes murieron en protestas o en detención, los millones que tuvieron que abandonar su país, muchos de ellos no tienen ninguna duda. Para ellos, lo que le está pasando a Cilia Flores es justicia, aunque llegó tarde y aunque ninguna condena va a devolverles lo que perdieron, y esa respuesta es comprensible, es humana, es legítima. Pero hay otra lectura que también existe y que sería deshonesto ignorar. Hay quienes señalan que en Venezuela hay una historia larga y dolorosa de usar el sistema judicial como herramienta de persecución política, que ese fue exactamente uno de los instrumentos del madurismo para perseguir a la oposición. Y que si el nuevo proceso venezolano cae en la misma trampa de usar los tribunales para ajustar cuentas políticas en lugar de aplicar justicia real basada en evidencia, entonces no habrá habido un cambio real sino simplemente un cambio de quién tiene el poder de perseguir a quién. Esa preocupación no es una defensa de Cilia Flores. Es una preocupación legítima sobre qué tipo de instituciones quiere construir Venezuela para su futuro. Una junta y luego está la dimensión puramente humana, la que trasciende la política. Una mujer de 69 años, que pasó de los palacios a una celda, que duerme con frío y que come con hambre, que está, en sus propias palabras, en el reverso de todo lo que conoció durante su vida adulta. Que habrá noches en que piense en lo que fue su vida, en las decisiones que tomó, en los momentos en que pudo haber hecho algo diferente y no lo hizo, o quizás no lo hace, quizás sigue creyendo que todo valió la pena, quizás sigue convencida de que fue una revolucionaria leal que cayó por la traición de otros, no lo sabemos. Y esa incertidumbre, paradójicamente, es parte de lo que hace a esta historia tan humana y tan compleja. Lo que sí sabemos, lo que es un hecho objetivo e innegable, es que Cilia Flores fue parte de un sistema que le causó un daño enorme a Venezuela, que fue parte de un núcleo de poder que gobernó durante años mientras el país se derrumbaba, que fue señalada por las instituciones más serias del mundo democrático como parte de una estructura de corrupción y represión, y que hoy, al final de ese camino, está en el lugar más inesperado para alguien que alguna vez fue la primera combatiente, del otro lado de las rejas que el propio régimen que ella ayudó a construir usó contra quienes se atrevieron a disentir. La historia de Cilia Flores es muchas cosas al mismo tiempo. Es la historia de una mujer de origen humilde que llegó al poder más alto de su país. Es la historia de cómo el poder puede corromper a las personas o puede amplificar lo que ya había en ellas. Es la historia de un régimen que prometió justicia social y terminó produciendo una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio. Es la historia de una caída que muchos esperaron durante años y que cuando llegó generó más preguntas que respuestas.
Y es sobre todo la historia de Venezuela, un país que ha pasado por un sufrimiento inmenso y que ahora tiene frente a sí la tarea más difícil de todas, reconstruirse sin repetir los errores que la destruyeron. Un agente Ujari, Cilia Flores, pasó del poder absoluto a una celda fría, de los palacios presidenciales al frío y al hambre, de la primera combatiente a la detenida número que sea en un sistema penitenciario. Y mientras ese proceso se desarrolla, mientras los juicios avanzan y la historia de Venezuela se escribe en tiempo real, una pregunta queda flotando sobre todo esto como una sombra que no se va. La pregunta que los venezolanos se harán durante años. La pregunta que América Latina observa con atención. La pregunta que no tiene una respuesta simple ni cómoda. Un agente, ¿el poder revela quiénes somos en realidad? ¿O simplemente amplifica lo que siempre estuvo ahí desde el principio? Un agente Cilia Flores llegó al poder desde la pobreza. Llegó desde un pueblo pequeño de Cojedes con un título de abogada, con convicciones políticas y con una ambición que ella nunca ocultó completamente. Y desde ese poder, las decisiones que tomó, las que permitió y las que avaló, trazaron el destino no solo de su propia vida, sino de millones de venezolanos. Ese es el peso que carga hoy en esa celda. Y ese peso no tiene temperatura, no tiene tamaño, no cabe en ninguna categoría política. Es simplemente el peso de las consecuencias de lo que se hace cuando se tiene poder sobre la vida de otros. Ahora bien, hay algo que los titulares internacionales no captan y que es absolutamente esencial para entender el impacto de la caída de Cilia Flores dentro de Venezuela. Y es esto: durante años, ella no fue solo una figura política, fue un símbolo de varias cosas al mismo tiempo, dependiendo de quién la estuviera mirando. Para los chavistas más convencidos, Cilia Flores representaba la prueba de que la revolución bolivariana era capaz de llevar a una mujer de origen humilde, nacida en el interior del país, sin apellido importante ni conexiones de élite, hasta los lugares más altos del poder. Era la encarnación del relato de movilidad social que el chavismo vendía como su mayor logro. Una abogada de provincia que llegó a ser primera dama y presidenta de la Asamblea Nacional. Eso, para quienes creían en el proyecto, no era casualidad, era evidencia de que el sistema funcionaba. Para los opositores, en cambio, Cilia Flores representaba exactamente lo contrario. Representaba la hipocresía del chavismo en su forma más pura, porque mientras el discurso oficial hablaba de igualdad, de lucha contra la oligarquía y de redistribución de la riqueza, ella vivía en palacios, viajaba en helicópteros oficiales, sus familiares estaban involucrados en escándalos internacionales, y su estilo de vida no tenía absolutamente nada que ver con el de las mujeres venezolanas promedio que supuestamente representaba. Para la oposición, Cilia Flores era la cara visible de cómo el chavismo se había convertido en una nueva élite, más corrupta y más brutal que cualquiera de las que había venido antes. Y luego estaba un tercer grupo, el grupo más grande y quizás el más importante para entender lo que está pasando en Venezuela en este momento. El grupo de los venezolanos que no eran ni chavistas convencidos ni opositores militantes, los que simplemente trataban de sobrevivir día a día en un país que se desmoronaba. Para ellos, Cilia Flores era parte de un sistema lejano, casi abstracto, que tomaba decisiones en Caracas mientras ellos hacían colas de horas para comprar comida, mientras veían cómo los hospitales se quedaban sin medicinas, mientras decidían si mandar a sus hijos al exterior porque en Venezuela no había futuro. Para ese grupo, que según las encuestas era mayoritario hacia el final del madurismo, Cilia Flores no generaba admiración ni odio ideológico. Generaba indiferencia mezclada con resentimiento. El resentimiento de saber que los que mandaban vivían bien mientras el resto del país se hundía.
Esa triple lectura de quién era Cilia Flores es importante porque explica por qué las reacciones a su caída han sido tan variadas. No hay una reacción unificada en Venezuela, no hay un sentimiento único, y eso, que podría parecer confuso desde afuera, es perfectamente lógico cuando uno entiende que Venezuela vivió durante más de 2 décadas con narrativas completamente contradictorias sobre su propia realidad. 2 países en uno. Y ahora en la transición, esas 2 visiones siguen chocando. Cuando las primeras imágenes empezaron a circular, imágenes no oficiales pero que varias fuentes periodísticas confirmaron como auténticas, de Cilia Flores siendo trasladada a las instalaciones de detención, la reacción en las redes sociales venezolanas fue inmediata y explosiva. Hubo celebraciones. Hubo gente llorando de alegría diciendo que finalmente había justicia. Hubo quienes compartieron fotos de familiares que habían sido presos políticos del régimen con mensajes como «Ahora ella sabe lo que se siente». Pero también hubo voces, menos numerosas pero igualmente reales, que expresaron preocupación, que dijeron que ver a una mujer mayor siendo llevada a prisión no les generaba alegría sino tristeza, que dijeron que lo que querían no era venganza sino verdad y reparación. Y hubo un silencio enorme de muchos venezolanos que simplemente no sabían qué sentir, porque el trauma de todo lo vivido era tan grande que ninguna condena iba a ser suficiente para procesarlo. Los psicólogos que trabajan con comunidades de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, han hablado de algo que llaman el síndrome postraumático colectivo. La idea de que una sociedad entera puede quedar marcada por años de represión, escasez, violencia y éxodo masivo de la misma manera que una persona individual queda marcada por un trauma, y dentro de ese trauma colectivo, figuras como Cilia Flores ocupan un lugar particularmente complejo, porque no son solo personas, son encarnaciones de todo lo que salió mal, son símbolos de un sistema que destruyó vidas, y cuando esos símbolos caen, la reacción emocional de la gente no sigue una lógica racional, es visceral, es contradictoria, es humana. Hay un detalle que se ha filtrado de las condiciones actuales de detención de Cilia Flores que ha generado mucho debate y que vale la pena analizar con cuidado, y es el tema de su salud. Porque a sus 69 años, y después de haber vivido durante más de una década con acceso ilimitado a atención médica de primer nivel, tanto en Venezuela como en el exterior cuando era necesario, Cilia Flores ahora enfrenta el sistema de salud que existe dentro del sistema penitenciario venezolano, y ese sistema, documentado por organizaciones de derechos humanos durante años, es absolutamente precario. No tiene los recursos, no tiene los especialistas, no tiene los medicamentos necesarios para atender condiciones médicas complejas. Según fuentes cercanas al proceso, Cilia Flores padece de varias condiciones crónicas relacionadas con su edad: hipertensión arterial, problemas de circulación, dolencias en las articulaciones propias de alguien que ha llegado a los casi 70 años. Nada que sea inmediatamente amenazante para su vida si se trata adecuadamente, pero todo lo cual requiere medicación constante, chequeos regulares y un nivel de atención que simplemente no existe en las condiciones en que está detenida. Y esto ha generado un debate ético que trasciende lo político. Por un lado están quienes dicen que Cilia Flores merece exactamente las mismas condiciones que tuvieron los presos políticos del chavismo, muchos de los cuales también tenían condiciones médicas que no fueron tratadas, muchos de los cuales se enfermaron precisamente por las condiciones de detención, y algunos de los cuales murieron sin haber recibido atención adecuada. Para este grupo, darle a Cilia Flores un trato especial por su salud sería reproducir exactamente los privilegios que el chavismo se dio a sí mismo durante años. Sería una forma de impunidad disfrazada de humanitarismo.
Por el otro lado están quienes argumentan que si el nuevo proceso venezolano aspira a ser diferente al régimen que reemplazó, entonces tiene que tratar a todos los detenidos, incluida Cilia Flores, con estándares mínimos de dignidad humana que incluyen atención médica adecuada, que la diferencia entre un Estado de Derecho y una dictadura no está en a quién se reprime, sino en cómo se trata incluso a quienes han cometido los peores crímenes, que permitir que Cilia Flores se enferme gravemente o muera por falta de atención médica no sería justicia sino negligencia criminal. Este debate no es abstracto. Se está dando en tiempo real en Venezuela y tiene consecuencias concretas sobre cómo se están manejando estos casos. Y la verdad es que no hay una respuesta fácil, porque ambas posiciones tienen un argumento moral válido detrás. La de quienes quieren que ella experimente exactamente lo que sus víctimas experimentaron, viene de un lugar de dolor legítimo, y la de quienes quieren que sea tratada con dignidad, viene de un principio legítimo sobre qué tipo de sociedad se quiere construir. La tensión entre esas dos posiciones es una de las tensiones definitorias de toda transición de un régimen autoritario a uno democrático. Ahora hablemos de algo que casi no se menciona en la cobertura internacional, pero que es absolutamente central en la conversación dentro de Venezuela, y es el tema del género. Porque Cilia Flores es una mujer, y eso, en el contexto del chavismo y en el contexto de su caída, tiene significados que van más allá de lo obvio. El chavismo, desde sus inicios, se presentó como un movimiento que empoderaba a las mujeres. Hugo Chávez creó el Ministerio de la Mujer, impulsó leyes de protección contra la violencia de género, llenó de discurso feminista muchos de sus pronunciamientos, y Cilia Flores era la prueba viviente de ese supuesto empoderamiento. Una mujer que no solo era la esposa del presidente, sino que tenía poder propio, cargo propio, voz propia dentro del sistema, pero ese empoderamiento tenía límites muy claros. Las mujeres dentro del chavismo podían tener poder siempre y cuando ese poder se ejerciera dentro de los límites que el sistema establecía. Podían tener voz siempre y cuando esa voz repitiera la línea oficial. Y cuando mujeres dentro del chavismo intentaron disentir, cuando intentaron señalar problemas, cuando intentaron tomar posiciones independientes, fueron marginadas exactamente igual que los hombres, de modo que el empoderamiento femenino del chavismo era performativo. Era real en el sentido de que mujeres como Cilia Flores efectivamente tuvieron acceso a posiciones de poder, pero era limitado en el sentido de que ese poder solo podía ejercerse de una manera específica y solo servía para sostener el sistema. Y ahora en su caída, el tema del género vuelve a aparecer de una manera incómoda, porque hay sectores que critican que una mujer mayor esté siendo tratada con dureza en prisión, argumentando que hay un componente de ensañamiento que no se vería si fuera un hombre. Y hay otros sectores que responden diciendo que precisamente esa es la trampa del patriarcado, que pretender que las mujeres no deben rendir cuentas por sus actos de la misma manera que los hombres es infantilizarlas y negarles la agencia moral que el feminismo mismo reclama. Que si Cilia Flores tuvo poder real, entonces debe asumir responsabilidad real, que la igualdad no puede ser selectiva. Este debate también está ocurriendo en tiempo real y también es incómodo para todos los involucrados, porque toca temas muy profundos sobre cómo una sociedad entiende el género, el poder y la justicia al mismo tiempo. Déjenme contarles algo que pocos medios internacionales han reportado, pero que es absolutamente revelador. En las semanas posteriores a la detención de Cilia Flores, varios grupos de mujeres venezolanas, tanto dentro como fuera del país, publicaron cartas abiertas con posiciones completamente opuestas sobre su caso. Un grupo de mujeres que habían sido presas políticas del chavismo publicó una carta diciendo que lo que le estaba pasando a Cilia Flores era exactamente lo que ellas habían pedido durante años, que quienes las persiguieron enfrentaran las consecuencias de sus actos,
que ver a la mujer que fue parte del núcleo de poder que las encarceló ahora en una celda no les generaba culpa, sino una sensación de que finalmente algo de justicia existía en el mundo. Pero al mismo tiempo, otro grupo de mujeres, muchas de ellas activistas de derechos humanos que también habían sido críticas del chavismo, publicó una carta diciendo que las condiciones en que estaba siendo tratada Cilia Flores eran inaceptables independientemente de lo que hubiera hecho, que una sociedad que aspira a ser justa no puede caer en la venganza y que el estándar con el que se trate a la persona más odiada del sistema es el estándar que va a definir cómo funciona ese sistema para todos. Las dos cartas circularon ampliamente. Las dos generaron debates intensos, y las dos, hay que decirlo, fueron firmadas por mujeres valientes que habían sufrido bajo el chavismo y que tenían todo el derecho moral a opinar sobre este tema. El hecho de que llegaran a conclusiones opuestas no significa que una estuviera equivocada, significa que el tema es genuinamente complejo y que hay múltiples formas legítimas de procesarlo. Y ahora quiero hablar de algo que casi nadie menciona, pero que es quizás lo más perturbador de toda esta historia. Y es lo que la caída de Cilia Flores revela sobre la naturaleza del poder en regímenes autoritarios. Porque hay una pregunta que muchos analistas se hacen cuando estudian estos sistemas. ¿Qué porcentaje de las personas que ejercen el poder en una dictadura son genuinamente crueles y qué porcentaje simplemente se adapta al sistema para sobrevivir o prosperar dentro de él? Esa pregunta no tiene una respuesta estadística porque no se puede medir, pero sí tiene consecuencias enormes sobre cómo uno entiende la responsabilidad individual dentro de un sistema colectivo. Cuando Cilia Flores tomaba decisiones como presidenta de la Asamblea Nacional, cuando avalaba leyes que restringían libertades, cuando nombraba jueces que iban a ser leales al régimen en lugar de a la Constitución, lo hacía porque creía genuinamente que eso era lo correcto para Venezuela o lo hacía porque esa era la única manera de mantenerse en el poder. ¿O es posible que en su mente esas dos cosas fueran indistinguibles? Que genuinamente creyera que mantenerse en el poder era lo mismo que defender la revolución y que defender la revolución era lo mismo que defender a Venezuela. Estas no son preguntas académicas. Son preguntas que tienen implicaciones directas sobre cómo se juzga a alguien, porque la justicia moderna distingue entre intención y resultado. Distingue entre quien causa daño deliberadamente y quien lo causa por negligencia o por seguir órdenes. Y en el caso de figuras como Cilia Flores que estaban en el núcleo absoluto del poder, esa distinción se vuelve casi imposible de trazar, porque ella no seguía órdenes, ella daba órdenes, o al menos avalaba las órdenes que se daban, era parte del sistema que decidía. Y sin embargo, incluso en ese nivel de poder, hay algo que los historiadores y politólogos que estudian autoritarismo señalan constantemente, que incluso las personas en las posiciones más altas de un régimen autoritario viven con miedo, miedo a perder el favor del líder máximo, miedo a que una decisión equivocada los ponga en la mira, miedo a que alguien más cercano al poder los reemplace. Y ese miedo, que es real y documentado en prácticamente todos los regímenes autoritarios de la historia, genera una dinámica en la que hasta los poderosos son prisioneros del sistema que ayudaron a crear. Déjenme hincar eso que Cilia Flores era una víctima del chavismo. Absolutamente no. Ella tuvo poder real, tomó decisiones reales y esas decisiones tuvieron consecuencias reales sobre millones de personas. Pero sí significa que la narrativa simple de ella era malvada y por eso hizo lo que hizo, probablemente no captura la complejidad de lo que realmente pasaba dentro de ese sistema. Y entender esa complejidad no es excusarla. Es simplemente entender cómo funcionan estos sistemas para poder evitar que vuelvan a ocurrir. Hay un último aspecto de esta historia que quiero abordar antes de cerrar esta sección adicional. Y es el aspecto generacional,
porque Cilia Flores tiene 69 años. Nació en 1956. Eso significa que cuando Hugo Chávez intentó su primer golpe de Estado en 1992, ella tenía 36 años. Ya era una profesional establecida. Ya había construido una carrera. Ya tenía convicciones políticas formadas. Y esas convicciones se formaron en un contexto histórico muy específico. Venezuela en los años 70 y 80 era un país profundamente desigual. Tenía petróleo, tenía riqueza, pero esa riqueza estaba concentrada en sectores muy pequeños de la población mientras grandes mayorías vivían en pobreza. Había corrupción sistémica en los partidos tradicionales, había clientelismo político. Había una sensación generalizada, especialmente entre los sectores más pobres y entre la izquierda intelectual, de que el sistema democrático venezolano era una farsa que solo servía para que las élites tradicionales se turnaran el poder. En ese contexto, el proyecto bolivariano de Chávez no apareció de la nada. Apareció como respuesta a un malestar real, a una crisis real de legitimidad del sistema político venezolano. Y para personas como Cilia Flores, que venían de provincias, que habían visto la desigualdad de cerca, que habían estudiado y se habían politizado en círculos donde se discutían esas injusticias, el chavismo representaba una oportunidad histórica de transformación. El problema es lo que pasó después. El problema es cómo ese proyecto de transformación se convirtió en lo que se convirtió, y la pregunta que persigue a toda esa generación de chavistas es, ¿en qué momento se dieron cuenta de que el proyecto se había desviado, o nunca se dieron cuenta? O se dieron cuenta pero decidieron que era demasiado tarde para salirse. O siguen creyendo, incluso hoy, incluso desde las celdas donde muchos de ellos están, que todo valió la pena. Y esa pregunta generacional es importante porque Venezuela no es el único país de América Latina que vivió este proceso. Hubo toda una generación en el continente que creyó en proyectos de izquierda radical como respuesta a las injusticias del capitalismo y de las democracias liberales que consideraban insuficientes. Algunos de esos proyectos tuvieron éxitos parciales, otros terminaron en dictaduras brutales. Y el caso venezolano es uno de los más extremos en términos del contraste entre las promesas iniciales y el resultado final. Cilia Flores es parte de esa generación. Y su historia personal, desde la pobreza en Tinaquillo, hasta el poder absoluto en Miraflores y finalmente hasta una celda, es también la historia de esa generación y de las preguntas que esa generación tiene que responder. Preguntas que muchos de ellos llevarán a la tumba sin haber respondido honestamente, y preguntas que los que vienen después tienen que hacerse para no repetir los mismos errores.